¿Por dinero o por cumplir un sueño? Te presento 5 traidores del fútbol colombiano, parte 1. En el fútbol de Colombia, como todo en el mundo del fútbol, no es excepción ver que muchos jugadores cambian de equipo y no cualquier equipo. Ese sentimiento de ver cómo esa persona que apoyaste cuando nadie más lo hacía, cuando pasaba por dificultades profesionales, cuando ningún equipo lo quería y le dabas la mano para ejercer su carrera, y sobre todo ese jugador que juró lealtad y compromiso hasta el final con tu equipo, termine yéndose al máximo rival. Puesto número 5. Vladimir Hernández. Empecemos con un futbolista que no fue muy sonado en su tiempo como traición. Vladimir nació, creció, bancó y se formó como futbolista del Junior de Barranquilla, un costeño que se mantuvo fiel al tiburón por casi 9 años, concretamente desde el 2008 hasta el 2016. Jugó un total de 307 partidos y anotó 61 goles, en las que ganó 2 ligas y una Copa Colombia. Sin duda, un juniorista bueno que lo daba todo por su amado equipo de la costa. Sin embargo, esa historia de amor se acabó cuando en 2018, de manera sorpresiva para los del Junior, su ídolo que lo habían visto crecer y apoyado en su equipo regresaba a Colombia, pero para vestir la camisa de Atlético Nacional. Un muy duro golpe para los barranquilleros, sabiendo que cuando Vladimir llegaba de Brasil, los dirigentes del Junior hablaron de una posibilidad de que Vladimir regresara al equipo de sus amores, pero algo sucedió, que ese posible fichaje se cayera y Vladimir se tuvo que ir a otro equipo, pero un equipo que es envidiado por casi toda Colombia. El verdolaga decidió fichar a Vladimir como refuerzo de cara al año 2018, con una nueva dirigencia deportiva, y lo hicieron. Probablemente le pagaban más dinero porque un costeño que le guste el Junior se vaya al equipo verde de Medellín es criminal. Tan solo miren la carita del pobre tipo cuando llega a Medellín para ser jugador del verde. No más le faltó llorar. Con Nacional ganó solo una copa, la Copa Colombia del 2018, jugó 134 partidos y marcó 26 goles. Los junioristas en ese tiempo lo tildaron de traidor, Judas, vendido y cosas así. Ya saben, lo de siempre en el mundo del fútbol. Ah, por cierto, luego de Nacional pasó directamente al Independiente de Medellín. Doble traición. Puesto número 4. Harlan Barrera. Este es otro costeño que decidió pasar de Junior a Nacional, solo que este no le dio miedo en decir que desde pequeño quería formar parte del verde para ganar títulos sin importar cagarse en los hinchas del Junior, y vaya que sí lo hizo. Desde el 2013 hasta el 2019 fue tiburón jugando 195 partidos y marcando 35 goles, ganando 3 títulos con ellos, 2 Copas Colombia y una Liga Colombiana. Harlan era un ídolo total en Barranquilla, por su buen juego y ritmo que le metía al partido, además de dar lujosas asistencias y goles. Gracias a eso, esto hizo que llegara a la final de la Sudamericana contra el Paranaense de Brasil. Toda la costa estaba ilusionada por conseguir su primer título internacional, y Harlan era la estrella. Fue la estrella para botar este penalti hasta el espacio que ni siquiera el Marcelito Cumbiero pudo alcanzar. Junior perdió en penales la gran final y toda la hinchada del Junior crucificó como culpable de la pérdida a Harlan Barrera. Si le afectó o no, Harlan no volvió a ser el mismo en el Yuyu. Por ende, en 2019 se fue a Argentina y cuando regresó a Colombia en el mismo año, regresó pero para vestir la verde y blanco. Otra vez los hinchas tiburones recibieron su déjà vu al ver cómo otro de sus ídolos se iba al máximo rival, a pesar de decir en su presentación como refuerzo de Nacional que en ese año que no olvidaba el equipo de sus amores, o sea, el Junior, también tiró puya en sus comentarios al respecto. Por ejemplo, en una ocasión dijo que en el Junior estaba para llorar por perder finales, mientras que en Nacional ya llevaba 2 títulos. Duro. Con Nacional ganó 3 títulos, una liga, una copa y una superliga, además de anotar 36 goles en 163 partidos. El partido más recordado fue cuando anotó en la final ante Tolima y regalar el penal a Millonarios en la final de 2023. Doble traición, amigo. Número 3. Aldo Leao Ramírez. Joder, otro costeño que le rompió el corazón a todo un equipo. Esta vez la víctima fue Independiente Santa Fe de Bogotá. Aldo se formó en las canteras inferiores del Cardenal hasta su debut profesional en 1999. A partir de allí, Leao se convirtió en uno de los jugadores más importantes del cuadro santafereño hasta el 2005, que pese a no ganar ningún título, fue un jugador que se ganó el cariño de la hinchada bogotana por su compromiso con la institución. Todo era corazones rojos, nadie hablaba mal de Aldo hasta que llegó el verano de 2005. 2 cosas ocurrieron. La primera fue cuando disputó la final de Liga contra Atlético Nacional, final que perdieron en el Atanasio por 2-0, por cierto. No se discute que perdieran esa final. Lo que los hinchas recuerdan y criticaron duramente en su tiempo fue la polémica actuación de Aldo en esa final. Prácticamente fue el Verón contra Inglaterra, pero en modo colombiano. Pases malos, no corría, dejaba marcas libres, caminaba y todo lo hacía sin disimular. Y lo segundo, la gota que derramó el vaso al corazón cardenal, fue cuando los pocos días después de ver cómo perdieron esa dicha final,
Aldo Leao Ramírez sin escrúpulos fichaba por el Verde Paisa. Esto fue el colmo para los hinchas del León, que veían que ese futbolista no solo le bastó jugar mal a propósito, sino que fichaba por ese equipo. El hincha de Santa Fe común hasta el día de hoy dice que Aldo se vendió mucho antes de jugar la final. Se dice que Aldo Leao ya venía en contactos con la directiva del Nacional y que su fichaje se dio un día antes de jugarse esa final de liga en 2005. Acusaciones que, por cierto, Leao ha desmentido en entrevistas diciendo que su fichaje por Atlético Nacional se dio porque el Santa Fe necesitaba dinero en su institución y él era su futbolista más jugoso. No fue decisión de él, sino del mismo equipo que decidió venderlo. Verdad o no, es algo que jodió muchísimo al hincha del León, ver a ese jugador triunfar en el equipo de la cuadra, alzándose con 5 copas, 3 ligas, una copa y una recopa sudamericana, y anotando 22 goles en total. Puesto número 2. Gerardo Bedoya. ¿Cómo pasar de un equipo al archirrival del barrio de la capital? El general sin duda alguna estaba loco, y no por su anti-récord, que en otro video haré hablando de eso. En los 3 equipos en el que estuvo dejó huella en los 2 últimos, y es muy crazy ver que se fuera sin importarle la huella que dejó en el equipo antes de irse al último. En el 2005 Bedoya regresaba a Colombia de Argentina para fichar por el Atlético Nacional. En un año con el verde no ganó nada y no fue muy relevante, tan solo marcó 4 goles en 38 partidos. Es más, nadie se acuerda de que Bedoya jugó en el verde. Luego, en 2006, pasó directamente a Millonarios de Bogotá. Es aquí en donde su carrera volvió a tomar importancia y no es para menos. Con el embajador está 3 años desde 2006 hasta 2009. Marca 13 goles en 121 partidos y además se convierte en el capitán del equipo. Todo un ídolo sin discusión, un hombre en el que le devuelve el espíritu ganador al equipo de Millos, con fuerza y garra, le devolvió la ilusión a Millonarios que pese a no ganar ningún título, fue amado por el hincha azul. Parecía que iba a permanecer ahí hasta el retiro de su carrera. Sin embargo, luego de un breve paso por Envigado y luego al Boyacá Chicó, el general decidió volver a Bogotá, pero esta vez para vestirla de Independiente Santa Fe, el clásico rival de Millonarios. He intentado averiguar qué reacciones tuvo el hincha embajador cuando se dieron cuenta de que su general se iba al equipo de la cuadra. No he escuchado algún comentario negativo o despectivo acerca de eso. Pareciera que hasta se olvidaron de él. Apuesto que debió ser doloroso ver cómo una persona que era capitán del equipo y que decía que estaba cómodo, que nunca se iba a ir de la institución, terminó yéndose al clásico enemigo de la capital. En Santa Fe se convirtió junto con Omar Pérez en un ídolo absoluto, marcó 13 goles en 121 partidos, mismos datos cuando estuvo en Millos, solo que en este equipo sí quedó campeón con 2 copas, una liga y una superliga. Número 1. Magnelli Torres. El fichaje de este hombre fue el más polémico de todos por muchos años hasta que en 2022 llegó otro hombre que le quitó el trono. Por tercera vez en este video, un costeño pasó del Junior de Barranquilla al Atlético Nacional de Medellín. Joder, ¿qué tienen los costeños de andar traicionando al equipo que van? Magnelli Torres nació, creció, se formó y debutó como profesional en el Junior de Barranquilla. Era muy joven en esos tiempos cuando ganó en 2004 precisamente ante Nacional la Liga Colombiana. Jugó 78 partidos y marcó 11 goles, datos muy buenos para ser primerazo en el equipo. Dejó calidad en el equipo y la hinchada comenzaba a verlo como una futura joven promesa. Sin embargo, disfrutaron lo que pudieron, ya que Mac se fue del Junior en 2005. De ahí se mantuvo de equipo en equipo hasta que en 2011 regresó a Colombia para jugar con el Atlético Nacional. A pesar de que traicionó al equipo de sus amores, no hubo mucho show mediático, ningún barranquillero se quejó de su fichaje por el Verde Paisa, por lo que no hubo mucho revuelo, como sí lo fue años después. Luego de ir y venir en Nacional, convertirse en leyenda en el cuadro paisa, marcando goles y dando asistencias de lujo, llegó el año 2015 donde Magnelli regresaría al club que lo formó. Evidentemente la hinchada tiburón se ilusionó, el hijo pródigo volvía a casa, Magnelli ya era un jugador top del fútbol colombiano. Jugó 6 meses por el cuadro tiburón donde fue capitán y convirtió solo 2 goles en 19 partidos. Hasta aquí todo bien, Mac 10 estaba cómodo en la costa y según sus palabras estaba bien en el equipo. Hasta que llegó el verano de ese mismo año y el mago sorprendió el norte del país fichando por los verdolagas. Así, sin más, llegaba a Nacional por tercera vez y esta vez los hinchas del Yuyu no se lo perdonaron. Para ellos era impensado que volviera a ese club. No después de que prometiera que jugaría con el Junior hasta que las piernas no le dieran más. Por ello es el costeño menos querido de la costa. Nadie quiere a Mac en Curramba porque él se las hizo no una, sino 2 veces. Con Nacional fue un mártir. Ganó absolutamente todo como una Recopa Sudamericana, 2 Copas Colombia, 2 Superligas, 4 Ligas Colombianas y por supuesto la tan anhelada y recordada Copa Libertadores del 2016.
todo un 10 libertador. Y eso es todo, mis guateros y guateras. No olviden aplicar el SLC. Un abrazote y nos vemos.